Ok. Entonces, este primer workshop es de pairing y consulting, y la primera parte la haré yo, que será de pairing, y la segunda parte la de consulting la hará Vía. Entonces, si queréis empezamos. Entonces, básicamente al principio un pelín de intro de quiénes somos, quién es ThoughtWorks. Entonces, ThoughtWorks básicamente es una consultoría técnica y tecnológica, y está por todo el mundo. Y entonces pues intentamos integrar estrategia, diseño y software para poder mejorar a todas las empresas con las que trabajamos, y trabajamos también un poco con tecnologías disruptivas. Una parte importante, muy importante para mí es la cultura que tenemos en ThoughtWorks. Entonces, intentamos crear impacto en los clientes con los que trabajamos a través de la cultura y de la excelencia tecnológica. Y también intentamos pues, aportar nuestro granito de arena para el cambio social. Entonces, vamos a pasar ahora a quiénes somos. Si os parece, bueno, empieza tú, Vía, que te he puesto aquí primero. Dale, ok. Bueno, buenos días a todas. Mi nombre es Beatriz Teixeira, pueden me llamar Bia o Bea, como prefieran. Yo soy de Brasil, vivo acá en Madrid hace casi 2 años ahora, y mi educación formal es comunicación social con énfasis en propaganda. Soy especialista en diseño de interacción, UX, pero encontré a mí misma muy feliz en la área de desarrollo de software, el mundo de desarrollo de software, donde vengo trabajando ya hace más o menos 7 años como Product Owner, Project Manager, Business Analyst. Y nada, de los últimos 4 años y medio estoy acá muy feliz como Business Analyst en ThoughtWorks. Estoy acá para hablar sobre Consultant Skills con vosotros. Y, Gracias, Vía. Pues bueno, mi nombre es Paula Reyes, yo llevo 2 años y algunos meses en ThoughtWorks y soy desarrolladora. Estoy también en Madrid. Y nada, básicamente hago proyectos programo en backend, frontend, un poquito de todo, y ahora estoy sobre todo con todos los talleres estos de Woman Up. Vale, pues tenemos aquí voy a abrir el chat por si tenéis alguna pregunta que os pueda ver. Tenemos aquí un poco todo lo que va a ser la sesión de pairing de hoy, entonces es relativamente cortita. Si tenéis alguna duda en algún momento, escribid por el chat o levantar la mano sin problemas, aunque al final del todo hay un pequeño apartadito de Q&A, pero si os veis en la necesidad, pues levantad la mano sin problemas. Vale, entonces, ¿qué es pairing? Pues pairing básicamente es trabajar en pares, no tiene más misterio. Entonces, el pairing se puede hacer entre 2 desarrolladores, entre un desarrollador y un VA, entre un VA y un QA, lo que sea. Las combinaciones son infinitas. Básicamente es eso, trabajar en pares y con las combinaciones que tú necesites. Entonces, beneficios de trabajar en pairing. Hay muchas veces, sobre todo cuando venimos de un entorno al que no estamos acostumbrados, que tal vez al principio el pairing nos parece como una pérdida de tiempo, porque al final son 2 personas trabajando en lo mismo. Y muchas veces eso cuesta ver que no está el pérdida de tiempo. No está el pérdida de tiempo por 2 grandes bloques que tenemos aquí. Uno es el compartir conocimiento. Entonces, si yo estoy trabajando con Vía, por ejemplo, en una historia, y mañana en una historia, quiero decir, no en una historia de una cosa, sino en una historia de nuestro tablero de Kanban o Scrum o lo que sea. Y imaginaos que yo de repente me tengo que coger una baja. Si yo he trabajado sola en una baja de un mes o da igual, de 3 días, de lo que sea. Si yo he estado trabajando sola en esa historia,
no hay nadie que sepa lo que ha estado pasando, ni en qué fase se ha quedado, ni qué ha pasado con esa historia. Entonces, es muy bueno para evitar silos de conocimiento también, para que se vaya compartiendo todo el conocimiento por todo el equipo. A la hora de hacer un onboarding, una persona nueva que viene a nuestro equipo, es fundamental. En vez de dejarle solo que se pegue con lo que sea o que se lea un montón de documentación solo, no hay mejor manera que ponerse en un par con otra persona e irle guiando poco a poco, que tenga todas las preguntas que sean necesarias, etcétera, etcétera. Cultivation va también por ahí, es enseñar a tu pair, pues yo casi siempre que he trabajado en pairing, hay algo que una de las dos partes puede enseñar a la otra. Entonces, al final estás aprendiendo continuamente. Limit falling in rabbit holes, las famosas madrigueras o rabbit holes en la que estás programando y de repente te embuclas y eres capaz de tirarte 3 horas dándole vueltas a lo mismo. Si tienes a alguien a tu lado que o bien te pare o bien te diga, un momento, vamos a dar un paso para atrás, que a lo mejor esto tal vez no debería de ser así. También limita las distracciones, obviamente, porque tú estás con otra persona y entonces no puedes coger y de repente, pues yo qué sé, mirar el móvil, internet o lo que sea. También limita el WIP. El WIP es el Work in Progress del equipo. Entonces, si ninguno trabajáramos en pairing y somos un equipo de 4 personas, cada persona cogería una tarea. Entonces, el WIP sería de 4. Pero si trabajamos en pairs, entonces solo podemos coger 2 tareas, porque sería una tarea para un pair y otra tarea para otro pair. Y por supuesto, 4 ojos son mejor que 2. O sea, a mí siempre se me escapa alguna coma, algún punto y coma, alguna errata, lo que sea. Y timely feedback. El feedback que obtienes de estar haciendo pairing es instantáneo. Por lo de 4 ojos son mejor que 2, porque tú estás programando y según estás programando tienes otra persona que está en vivo y en directo revisando tu código. Es como si estuvieras haciendo una pull request live en directo. Tienes a alguien diciéndote, oye, a lo mejor esto no se debería hacer así o yo creo que se debería de hacer de otra manera, etcétera, etcétera. Y por eso también se detectan más pronto los bugs. Y esto es súper importante porque tenemos aquí una especie de cuadrante. Entonces, el coste de detectar un bug, como podéis ver, cuando más cuesta en términos de dinero, de esfuerzo y de todo lo que os podáis imaginar. Cuando más cuesta solventar un bug es cuando ya está en release, en producción o lo que sea. Entonces, si el feedback que podemos obtener de nuestro código, tanto de la calidad como de los tests, como de lo que sea, lo pasamos a la primera etapa de todas, que es cuando estamos programando, el coste de solucionar ese posible bug, como podéis ver, es infinitamente más chico. Pues porque no tenemos que, si el bug ya ha llegado a producción, a lo mejor ha impactado a un montón de usuarios y ya sabes lo que eso implica, que haya impactado a un montón de usuarios. Entonces, tanto a nivel de credibilidad de la empresa como de credibilidad nuestra también, de ThoughtWorks como consultora, es increíble. ¿Alguna pregunta hasta aquí de momento? No veo nada. No sé si alguien ha levantado la mano porque como no os veo, pero en el chat no veo nada. Dale, ok, pues sigo entonces. Vale, entonces, modelos de pairing. Vamos a empezar primero por el Driver Navigator. El Driver Navigator es, básicamente, imaginaos que estáis en un coche y uno va conduciendo y el otro va como si fuera haciendo de GPS. Y el otro va diciendo los caminos que hay que tomar. Pues eso, lo trasladamos a pairing en codificación en este caso y entonces el driver es el que está implementando, el que tiene el teclado físicamente y está escribiendo. Dice, pues ahora estoy haciendo un método bla, bla, bla que va a hacer ta, 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 ta. Y el navigator, que sería como el GPS, está como un paso más hacia atrás, está como una abstracción más hacia atrás y está pensando en, vale, una vez que hagamos este método, luego vamos a ir tal vez deberíamos de hacer esta otra cosa, o tal vez deberíamos de implementar esta cosa, o tal vez deberíamos de ir por este camino.
Entonces, esto no significa que todo lo que diga el navigator, el driver lo tenga que hacer sí o sí. O sea, el driver puede hacer y debiera hacer preguntas si no entiende nada, si cree que tal vez esa no es la aproximación correcta, etcétera, etcétera. Y el navigator, por su parte, tiene que decirle al driver, oye, pero ¿estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estás de acuerdo? O sea, no es que el navigator dicte y el driver obedezca sí o sí, es una conversación. También cuando eres navigator viene muy bien seguir lo que se llama de 5-second technique, que es si ves que el driver se ha comido un punto, ha escrito una errata o lo que sea, antes de decirle, oye, te falta un punto, oye, te falta una coma, oye, no sé qué, esperar 5 segundos. Porque a lo mejor el driver simplemente está terminando de escribir lo que sea, él ya es consciente de que le falta un punto y entonces dice, vale, pues termino y ahora me voy y pongo el punto que me faltaba. Y luego otra cosa que debe refrenar un poco el navigator es no coger el teclado. O sea, si ve que el driver le está costando lo que sea, no coger el teclado y decir, quita, ya lo cojo yo. Entonces, simplemente decir, bueno, pues a ver qué es lo que no estás entendiendo, qué es lo que no está pasando, simplemente tener una conversación. Vale, el otro método es ping-pong. Ping-pong funciona muy bien con TDD. No sé si habéis trabajado con TDD o si sabéis lo que es el TDD, si no, de toda la manera lo explico rápidamente. TDD significa Test Driven Development. Entonces, consiste básicamente en que tú escribes primero los tests y luego escribes el código de producción que hace pasar ese test. O sea, no tienes el código y luego escribes los tests, es completamente al revés. Entonces, en ping pong tenemos, por ejemplo, aquí a dos personas, a Lucy y a Alex. Entonces, Lucy lo primero que va a hacer es escribir un test. Si es el primer test de todos, entonces obviamente fallará, porque no hay código que implemente ese test. Entonces, Alex se tiene que encargar de hacer pasar ese test con el mínimo código necesario para que pase el test. Mínimo código necesario significa que si Lucy escribe, estamos haciendo un programa que hace una calculadora, y Lucy dice, voy a escribir un test que cuando sume 2 más 2 me devuelva 4. Assert, bla, 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 equals 4. Para Alex, el mínimo código necesario para que pase ese test, perdón, no es hacer un método que sume 2 más 2 y haga 4. El mínimo código necesario es return 4. Ese es el mínimo código necesario. Entonces, una vez que tú pones return 4, ese test ya está en verde y ahora ya puedes pasar a la fase de refactorizarlo. ¿Vale? Entonces, Alex hace que pase el test y o lo refactoriza, o lo que escribe es el siguiente test, o sea, lo que ha hecho Lucy antes, que es escribir un test que falle. Y entonces ahora sería Lucy la que lo hace pasar, refactorizar, etcétera, etcétera, o escribir el siguiente test. Vale, y ahora tenemos una nueva modalidad de pairing que está súper de moda, que es remoto, porque ahora con esto de que estamos en remoto por la pandemia, etcétera, etcétera, es nuevo esto del pairing en remoto. Entonces, nosotros personalmente en ThoughtWorks usamos Zoom, Tuple, que es básicamente una especie de Zoom, pero te permite, por ejemplo, o sea, si ahora yo comparto la pantalla y Vía quisiera escribir algo en mi pantalla, le tengo que dar permiso, solo puede anotar ella, etcétera, etcétera. Con Tuple creo que, sobre todo en las últimas versiones, permite estar a los dos escribiendo a la vez. Entonces te permite, por ejemplo, es bastante más cómodo. Lo que pasa es que tienes que pagar una licencia importante. Y luego el Visual Studio, la verdad es que yo no lo uso, pero sí que sé que tiene un plugin de Live Share que te permite un poco simular esto del Tuple. Entonces, cosas a tener en cuenta cuando estamos haciendo pairing en remoto. Que el audio sea bueno, intentar estar en un sitio en el que no haya mucho ruido, que se nos oiga bien, que nosotros podamos oír bien a nuestro pair, que no te genere mucho dolor de cabeza.
todo el estar escuchando ruidos de fondo. Y luego encontrar una herramienta que nos sirva a los dos. A lo mejor, pues, a mí me gusta más Zoom y a otra persona le gusta más el Visual Studio Liveshare. Pues a lo mejor tenemos que explorar el tuple a ver si a los dos nos convence y los dos nos sentimos cómodos y a los dos nos funciona bien. Cuando estamos en remoto es súper, 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 súper fácil olvidarse de hacer breaks. Súper fácil, porque estás ahí enganchado y se te olvida de hacer breaks. Entonces, muy importante hacer breaks para levantarse de la silla, para desconectar un poco, para todo, súper importante. Ser inclusivo con todos los miembros. Imaginaros que Bea y yo estamos haciendo una especie de pairing, pero con 3 personas, que entonces se llama mob. Lo veremos más adelante, quiero recordar. Y nosotras dos estamos en la OFI, pero la otra persona está en remoto. Entonces, la persona que está en remoto, a lo mejor le cuesta un poco más, pues, hacerse escuchar en el sentido de que a lo mejor le llega un poco más tarde el audio y nosotras ya seguimos hablando y él se ve un poco o ella se ve un poco coartado a intervenir. Entonces, decirle, oye, Fernando, por ejemplo, ¿quieres añadir algo o vamos bien? ¿Quieres que dejemos un poco más de espacio porque tu audio va con retraso? Etcétera, etcétera. Switch de control, esto sobre todo para el Zoom, es un poco de cambiar el Driver Navigator, que la persona que comparta la pantalla sea otra y hacer ese cambio bastante a menudo para hacerlo un poco más dinámico. Y bueno, sí, Network Ambulary, o sea, pues eso, que te va un poco con retraso, que a lo mejor le dices, no, pero te falta eso que va ahí y tú ya mueves el ratón y entonces el ratón ya la ha movido esa persona y resulta que ella ha quitado la coma que tú querías decir. Entonces, también un poco lo de los 5 segundos, porque a veces las conexiones no todos tenemos las mismas velocidades de conexión, obviamente, y eso tal vez nos puede dificultar un poco la tarea. Entonces, vale, Role Swap. Role Swap es, por ejemplo, sobre todo aplica al Driver Navigator, cuando cambiar de quién es el driver y quién es el navigator, porque como hemos visto antes en el ping pong es un cambio casi constante. After a Pomodoro Break. Un Pomodoro, que creo que hablaremos de él luego y si no lo explico ahora, es una técnica en la que, bueno, viene de los relojes estos de cocina que tú pones es como una especie de cronómetro así con forma de tomatito y entonces tú pones los 5 minutos o lo que sea para que te avise. Entonces, la técnica del Pomodoro es poner un tiempo, lo que se estipula, lo que las dos partes coincidan, 15, 20, 25 minutos, y después se hace, perdón, un pequeño descansito. Entonces, después de ese pequeño descansito, pues a lo mejor podéis cambiar que el driver y el navigator sea otra persona. A lo mejor no queréis hacer eso y pues oye, cuando en vez de hacer eso, pues mira, vamos a hacer esta funcionalidad y cuando la terminemos, entonces es cuando vamos a cambiar de rol. O no, pues nos vamos a tomar un café y después de que vengamos del café cambiamos. También es muy importante, si veis que el driver, que es la persona que tiene el teclado, a lo mejor, yo qué sé, estáis programando en C# y esa persona nunca ha programado en C#, entonces a lo mejor está un poco apurado y le falta conocimiento, etcétera, etcétera, y está sufriendo un poco. Entonces, a lo mejor es buena idea cambiar, aunque sea momentáneamente, los roles y que la persona que tiene más conocimiento sea la que coja el teclado y entonces también un poco vaya ayudando a la otra persona y vaya viendo cómo se hacen las cosas. O, bueno, he dicho C#, pero a lo mejor es directamente que ha entrado en un proyecto nuevo y no sabe cómo se sube algo a producción, cómo funciona, whatever. Vale, pair switching. Pair switching, perdón, pair switching ya no es, si Bea y yo estamos en un pair, no es que cambiemos del rol, es que directamente ya dejemos de estar en el mismo pair. Entonces, cuando hacemos el pair switching es muy importante que haya una persona que se quede de anchor, de ancla,
que es la que se va a quedar con esa historia y tiene todo el contexto de lo que ha estado pasando en esa historia, y se encarga también de que la nueva persona que entra en el PER reciba toda esa información, todo el contexto, las dificultades que han tenido, etcétera, etcétera. Y el rotator, que es la persona que se va a la siguiente, a la otra pareja. A veces, si te ves un poco no muy seguro o quieres, yo qué sé, a mí me ha pasado, a lo mejor estoy haciendo con mi PER una tarea de JavaScript y no tengo mucha idea. Y la otra tarea que está haciendo el otro PER del equipo es de C#, me invento. Entonces, si yo veo que yo en JavaScript no voy muy bien, a lo mejor en el equipo podemos llegar al acuerdo de, oye, ¿os importa si yo me sigo quedando con esta tarea de JavaScript porque no tengo mucha idea y quiero seguir aprendiendo, etcétera, etcétera? Y veo que en Dummy, cuando se está haciendo pair programming, se debería corregir el formato de código o dejarlo para slint o algo así. ¿Qué pensáis que es mejor? Nosotros, bueno, yo en los proyectos en los que he estado solemos tener un link que te avisa. Bien, en IntelliJ lo puedes tener en live, que te va avisando, o si no, cuando haces la build del código, que sea, por ejemplo, al pasar los tests o lo que sea, que te avise, te diga, oye, esto no debería ser así, te falta un espacio, un whatever. No sé si resolví tu duda, Sendam. Creo que sí, no lo sé. Sí, dale. Ok, genial. Vale, entonces, when to switch pairs, ¿cuándo hacer el switch? Pues igual, después de un pomodoro, cuando se haya terminado. No sé, yo normalmente prefiero cambiar de pair, pues, por ejemplo, nosotros lo solíamos hacer el viernes, creo que era, porque ya es como que, bueno, pues ya dejas terminada la semana, cambias, hay equipos que rotan de PER cada 2 días, hay equipos que rotan de PER cada 4 días, hay otros cada semana, eso se va discutiendo y al final es lo que mejor le venga al equipo, al final es un acuerdo al que se llega y ya está. More pairing models. Vale, como ya hemos hablado antes, el pairing no es solo de devs con devs, puede ser de devs con VA, de devs con QA, de devs con alguien del cliente, lo que sea. Entonces, por ejemplo, el tour guide es una muy buena manera de hacer pairing cuando hay alguien que viene a tu equipo o que le tienes que enseñar, pues yo qué sé, que ya hemos terminado una historia y le quiero enseñar al PO cómo se ha hecho. Entonces, al final es una manera de hacer pairing. Tú le estás enseñando a otra persona cómo funciona, las funcionalidades nuevas que has añadido, cómo va el código o lo que sea. Split and merge es, imaginaos que cogemos una historia y literalmente no tenemos ni idea de cómo se hace. Nos falta conocimiento tecnológico y nos falta conocimiento funcional. Entonces, a lo mejor podemos decidir, bueno, pues vamos a separarnos, yo me encargo de hablar con esta persona para que me dé más contexto funcional y tú te encargas de técnicamente mirar a ver cómo se programa en este nuevo lenguaje que no conocemos o lo que sea. Y al cabo de X tiempo que se decida, volvemos a mergearnos para compartir los conocimientos. Y mob programming, bueno, mob programming es lo que os comentaba antes, es en grupo y yo, por ejemplo, he tenido sesiones de mob programming para aprender un lenguaje nuevo directamente. En el equipo no teníamos mucho conocimiento de Scala y dijimos, bueno, pues vamos a organizar sesiones de mob programming. Éramos 4 personas, entonces una persona cogía el teclado, hacía de driver y los demás eran como si fueran navigators. Entonces van diciendo, bueno, pues vamos a hacer, pues me inventó una calculadora. Entonces, no, pero yo creo que aquí tendríamos que poner un punto y es solo una persona la que está con el teclado y son las demás las que hacen de navigator. Se cambia de pairing antes de terminar una historia de usuario, no importa el estado de la historia. Yo la mayoría de las veces he cambiado de pairing en mitad de la historia.
porque a no ser que sea una historia súper cortita que se hace en un día o en medio día, normalmente el pairing se cambia de pera a mitad de la historia. Y además, desde mi punto de vista, es algo bueno, porque así tienes contexto de otra historia. Si se cambia de per solo cuando se terminase una historia, entonces solo 2 personas tendrían contexto de lo que ha pasado en esa historia. Mientras que si cambias de per en mitad de la historia, ya como mínimo 3 personas tienen contexto de lo que ha pasado en esa historia. Las 2 del per inicial más la nueva que ha venido. Dale. Oh, Sí. yo quería hacer una intervención rapidita acá, como hablaste sobre hacer pairing con el VA, y yo estoy como VA acá. Es algo muy interesante porque tú puedes hacer pairing con el VA durante todo el proceso de desarrollo. Al momento de investigar, antes de escribir la historia, tú puedes hacer pairing para escribir la historia. Durante el proceso de desarrollo para sacar dudas, tú puedes hacer challenge a la solución todo el tiempo, es más que bienvenido. Y en ese caso que Pau mencionó, que es el desk check o review, cuando vamos a hacer un double check, un último gate ahí en la historia. Esta semana tuvimos casos muy interesantes que creo que vale la pena compartir. ¿Qué pasa cuando tú estás trabajando, por ejemplo, con APIs y tú no tienes interfaz? ¿Y cómo tú vas a hacer el desk check de eso? Muchos devs piensan, bueno, no puedo hacer, no puedo mostrar al VA porque es una persona que muchas veces no es técnica y no tengo una UI. Y eso completamente no es un punto válido porque tú puedes ir en Postman, tú puedes ir mostrar el código y mostrar que tú hiciste y mostrar todo funcionando. Hay algunos casos que no es ideal, pero sí que ocurre de tareas que son súper técnicas y desafortunadamente no fueron cortadas verticalmente. Entonces es construir una tabla, una database, algo súper técnico. Aún así, tú puedes hacer un desk check discutiendo con el VA o presentándolo cuál fue la lógica que usaste y cómo está funcionando, porque ahí tú vas a hacer un double check. Entonces, esa semana yo hice un desk check en un documento de texto de Word en Google Docs y fuimos poniendo ahí, bueno, y si pasa ese escenario, ¿qué pasa? Y es súper bueno, principalmente en el mundo remoto ahora, para visualizar y decir, dale, estamos en la misma página, funciona así, se quedó eso faltando, ¿tendremos otra historia o no? Hagan pairing con los VAs porque es importante. Se agradece. Senami, te voy a intentar desmutear porque veo que has escrito una pregunta y querría preguntarte más cosas. Entonces dices, estoy haciendo pair programming con un QA que no tiene conocimientos en programación y encuentro muy difícil que la persona no se frustre. ¿Tenéis alguna idea? ¿Por qué se frustra o por qué crees que se frustra? ¿Por el hecho de no tener conocimientos en programación? Claro. Bueno, hola, ante todo, gracias. Hola, nada. Sí, el problema es que tiene cero conocimientos en programación. Entonces, claro, es como, ay, está otra vez rojo, ¿qué ha pasado? Digo, el punto y coma, no sé, intento como ir muy despacio, hacemos breaks de 10 minutos, o sea, son como trocitos de 10 minutos y esas cosas, pero aún así veo como que sopla, como, ¿sabes? Que cosas así. Pero, y claro, no sé cómo hacer para que yo le explico que no pasa nada, que estás aprendiendo, pero no. O sea, a lo mejor lo que a mí se me ocurre es que podríais tener una sesión. Esa sesión es más como un feedback, es más como una sesión de feedback y preguntarle, bueno, he estado viendo que tal vez el pairing se nos hace un poco duro, entonces preguntarle a ese QA, ¿tú qué crees que es lo que está pasando? ¿Cómo crees que lo podemos mejorar? ¿Crees que tal vez necesitaríamos, yo qué sé, hacer un curso o darte un poco de más intro en programación o darte antes unos conceptos de, no sé,
de lo que sea que Sí. estéis haciendo. Un poco también tener esa sesión de feedback de que es una conversación al final. ¿Y qué crees que es lo que está pasando? ¿Cómo crees que podemos solucionarlo? Y yo personalmente es lo que creo que haría. No sé si vía... Sí, eso es súper común y en verdad es un ejercicio genial para los developers, principalmente los que están mirando en un futuro a trabajar como tech leads, porque es necesario salir un poco abstraer un poco del código, entonces mirar ahí la parte que está rojita, el lenguaje que está utilizando, muchas veces no va a ayudar mucho. Entonces intentar abstraer y pensar mucho más en flujos, es decir, esta parte acá del código debe hacer eso. Y en esta otra parte acá está controlando ese y ese comportamiento. Entonces, siempre volver a una conversación funcional, lo que no significa dibujar solamente las cajitas ahí, porque este QA muy probablemente es una persona que está interesada y va a sacar provecho de aprender más de la parte técnica. Pero no sé si ya intentaste, Sendami, a subir un poco el nivel de la conversación para mostrar el técnico, pero hablar mucho más de funcional, del flujo. Sí, sí, vamos, de hecho es algo sencillo y vamos, ya te digo, empecé desde algo muy sencillo y eso, pero aún así veo como eso, que se frustran un poquito. Pero Sí. vamos, sí, tendré la conversación esa con él, el feedback, a ver qué tal, qué me dicen, sí. Sí, es importantísimo Sí. porque ahí esa persona va incluso a decir sobre si está frustrada mismo, si de repente está allí, si es difícil, pero no, es que quizás le gusta o se saca provecho, entonces es un mejor camino. Claro, Sí, gracias. yo no sé si es una persona con la que tienes mucho contacto, mucha confianza, pero es verdad que si nunca se ha tenido una sesión de feedback así, al principio es un poco como Sí. intimidante, pero o sea, has de saber que es un espacio seguro, que puede hablar sin problemas y que se exprese, que de verdad que no pasa nada, que simplemente para intentar que él también se sienta más cómodo. Vale, vale. Gracias. Nada, te voy a volver a disable talking, perdón. Vale. Vale, entonces, ahí vamos por challenges. Vale, personal challenges. El primero de todo es súper agotador. O sea, te consume una cantidad de energía, sobre todo las primeras veces que lo haces, tremenda, porque no estás acostumbrado. Estás acostumbrado a que tú vas a tu ritmo, tu cerebro funciona de una manera, unos ritmos, y ahora lo que tienes que hacer es intentar acoplar vuestros dos ritmos, el que tiene tu PER con el tuyo. Y también estás hablando todo el rato, no estás callado pensando, estás expresándote. Entonces eso al final requiere mucha energía, mucha más de la que pueda parecer. Si veis que os agotáis, podéis acortar el pomodoro y en vez de hacer a lo mejor un pomodoro de 25, hacerlo de 15 minutos y hacer un descansillo de 5 minutos hasta que vayáis cogiendo un poco el ritmo. También tiene el inconveniente / ventaja del context switching, de cambiar de contexto. Pues porque eso, estás haciendo una historia y a lo mejor estás a tope con esa historia y te toca cambiar a otra historia. Y aquí es lo que os comentaba antes. Si veis que a lo mejor queréis seguir con esa historia porque queréis seguir aprendiendo de ese lenguaje o porque acabáis de entrar en un equipo y todavía no os sentís del todo cómodas, pues preguntad en el equipo si oye, ¿os importa si yo me quedo de ancla en esta historia para seguir aprendiendo o para seguir cogiendo contexto? También se tiene menos tiempo personal porque tienes que cuadrar tus horarios con tus horarios, entre comillas, con los de otra persona. Pues a lo mejor hay gente que come a horas distintas porque tiene que ir a recoger al crío del colegio o lo que sea. Y sobre todo es bueno, la gente que le cuesta expresarse, que es introvertida, que no está acostumbrada mucho, a lo mejor necesita un pelín más de tiempo para adaptarse al pairing.
pero hay que tomárselo con calma. Bueno, pues si necesitan más tiempo, podemos buscar una fórmula para lo que sea. Es cuestión eso, otra vez hablarlo y al final llegar a un acuerdo. Bueno, y hay obviamente diferencias entre los pairs. A lo mejor yo tengo una manera de programar o de pensar o de hacer las cosas y mi pair tiene una manera totalmente diferente. Nuevamente, se habla, se llega a un acuerdo y después de la sesión de pairing, lo que comentábamos antes en Dami, pues está genial tener una sesión de feedback. Oye, ¿qué tal te ha parecido esto nuevo que hemos probado? O aunque no sea nada nuevo, ¿qué tal te parece que hago de driver? ¿Qué tal te parece que hago de navigator? ¿Crees que tomo mucho el control? ¿Crees que tomo poco el control? Etcétera, etcétera. Vale, Lisa dice, ¿se hace pairing todo el tiempo? Es decir, si la jornada es de 8 horas, ¿hacéis 8 horas de pairing? Yo creo, en mi experiencia, depende del equipo. Hay equipos en los que deciden tener las 8 horas de pairing y hay equipos en los que se deciden poner unos bloques de pairing de, pues no lo sé, a lo mejor 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Ahora con remoto es muy fácil cansarse del pairing y de tener un poco de Zoom fatigue, de tener fatiga del Zoom, y a lo mejor sí que se acortan los bloques de pairing. Pero yo personalmente en el proyecto en el que he estado bueno, los proyectos en los que he estado son 8 horas de pairing. Pero es cuestión de llegar a un acuerdo con el equipo. Vale, workflow challenges. Primero, muchísima comunicación, muchísimo. Entonces, cuando estás haciendo pairing con alguien, es muy fácil que haya mucha más conversación que mucho más programación / lo que podríamos entender como la manera antigua de trabajo. Pero al final esa comunicación también es trabajo, porque a través de esas conversaciones que a lo mejor en un principio puede parecer que son totalmente absurdas y que no llevan a nada, a lo mejor lo que lleva al final es a darse cuenta de que tal vez la idea inicial que teníamos era errónea. Entonces, y también, obviamente, es mucho más lento si yo le tengo, oye, Vía, voy a hacer esto, vamos a hacer esto, eso es mucho más lento que si yo directamente lo pienso y me pongo a hacerlo. Es más lento. Cuando tenemos historias de usuario grandes es un pelín más complicado, porque hacer pairing a lo mejor es un poco más complicado de decir, bueno, vamos a tomar este camino, vamos a tomar este otro. Entonces, normalmente, y ya así como consejo general, cuando tienes historias de usuario que parece que son muy grandes, a lo mejor intentar hacer subtareas o intentar dividir esa historia en historias más chiquititas. Algo que vosotros penséis, bueno, pues esto sí que es una historia que creo que creemos, que el equipo cree que en pairing se puede hacer perfectamente. También es muy complicado cuando la historia, hay veces que aunque tengas la historia más pequeña del mundo, tienes muchas incógnitas. Entonces, claro, es complicado tener a dos personas que están diciendo, bueno, a ver cómo podemos hacer esto, a ver cómo podemos hacer lo otro. A lo mejor lo que necesitáis es hacer un split and merge, cada uno que investigue una cosa diferente y luego volver a juntaros. Y obviamente el gran misterio del pairing, el tiempo para terminar una tarea es un 15% más del tiempo que se tarda en terminar una tarea si no haces pairing. Pero, hacer pairing no consiste en ir más rápido, consiste en la calidad que tú obtienes de tu código, tus pruebas de QA o lo que sea. O sea, aunque se tarde un 15% más, verdaderamente es tiempo muy bien invertido. Por lo que hemos visto, entre otras cosas, por lo que hemos visto antes de tener un feedback súper temprano, casi en la concepción de la historia de usuario y de poder detectar posibles bugs antes. También, si yo estoy haciendo un test y escribo mi test, me tiene que devolver
A cuando B. Y la otra persona me dice, pero yo no entiendo eso. ¿Qué me tiene que devolver A cuando B? A lo mejor tenemos que repensar un poco. O sea, yo he tenido varias historias de usuario que las conversaciones se alargan un poco. Pero al final eso no es para nada contraproducente, porque cuando después de meses u otro equipo viene a tomar esa historia, al final, debido a esa conversación y al acuerdo al que hemos llegado, es mucho más fácil. Decir, vale, pues entonces este test que yo al principio puse cuando A es B, en realidad lo que quiere decir es cuando el usuario introduce A, el programa debe calcular B, por ejemplo. Entonces, al final, eso también es calidad del código y es tiempo que se ahorra en el futuro de decir, bueno, ¿y esto qué está haciendo aquí? Porque es que de verdad no entiendo nada. Ok, dale. Yo lo último que tenía ya era la sección de Q&A, así que si tenéis alguna duda, pregunta de esta parte de pairing, algo que queráis preguntar, dudas, ruegos. Yo tengo una pregunta. Sí. A los developers sí que nos queda muy claro, o incluso a mí como productor me queda muy clara la utilidad del pairing. Lo complicado es convencer al jefe. Ya. Porque es lo que has dicho tú, es que la tarea se hace más lenta. Aparte tienes a 2 developers haciendo una misma tarea y van a tardar más. Si cuentas en story points de la forma que tenemos nosotros, una tarea ocupa un día, son 2 story points, 2 developers son 4 story points. Más el 15% más, ponle 5 story points. Y en una tarea de 2 pasar a 5, pues como que... Pero no lo acaban de ver, sobre todo con el... Sí, dime. No, perdona, te iba a decir que yo creo que ahí el primer problema casi que yo veo es asociar story points con velocidad. O sea, de la manera en la que yo lo veo, casi los story points es como para saber cuánto de grande puede ser, pero así en términos como, quiero decir, nosotros, por ejemplo, usamos tallas de camiseta. S, M, L, XL, es para más o menos saber. Entonces, es verdad que al principio tal vez cuesta un poco más desacoplar, pero yo creo que, o sea, es un arduo trabajo el convencer a personas de que al final, a la larga, y no tan a la larga, pero el pairing tiene muchos beneficios, porque si detectas los bugs antes, aunque sea más tiempo invertido, pero el código es de mejor calidad y a la larga, quiero decir, yo creo que en 2 o 3 sprints ya se va a notar la diferencia de que, pues eso, hay menos bugs en producción y las cosas al final van más fluidas porque rompes un poco los hilos de conocimiento también y si a alguien le pasa algo, hay una cosa que se llama el factor del autobús, que dice más o menos... si un autobús, o sea, ¿a cuánta gente tiene que atropellar un autobús en tu equipo para que tu equipo no sepa hacer nada? Si en tu equipo resulta que un autobús atropella a una persona y entonces ya todo se bloquea, entonces es que ahí hay un silo de conocimiento enorme, porque ya en cuanto a una persona le pase algo ya está todo fastidiado. Entonces rompes un poco los hilos y compartes mucho el conocimiento entre todo el equipo. Y además de eso, yo añadiría que en las últimas conversaciones que hemos tenido adentro de ThoughtWorks, en algunos casos es un poco de mito de que se tarda más, porque si se tarda más, si hablamos de las historias, que se incluye 15% más en cada historia, pero si tú ves en tiempo del proyecto, tenemos varios ejemplos de proyecto que se acotó el tiempo general del proyecto. ¿Por qué? Porque las fases de tratar bugs, de rehacer trabajo de QA han reducido mucho. Entonces hay que analizar con cuidado cuando el cliente llega o su equipo o el jefe llega, que va a tardar más. Tu pregunta, ¿va a tardar más cada historia o el proyecto? Porque ahí se ponen a pensar en alto nivel. Vale, sí.
Bueno, pues a ver si lo convenzo algún día. Llevo como 2 años intentándolo, pero no hay manera. Poco a poco. Sí, sí. Vale. Ok, Judith creo que tenía la mano levantada. Sí, yo tengo 2 preguntas. Ujú. La primera, nos comentaron, o sea, nos han expuesto varios modelos de pairing. ¿Hay alguno que suelen decantarse más por él, por comodidad o demás? Y la segunda pregunta es, ¿utilizan algún método para seleccionar con quién hacer switch con el siguiente pair? O sea, por No, conocimientos o simplemente al azar o... pues mira, en la primera pregunta, ¿me va a poder repetir cuál era? Porque se me acaba de olvidar. El medio de pairing, vale. Sí, que un modelo u otro o Sí, normalmente... yo creo que depende. Nosotros, o por lo menos yo donde he estado, hay veces que usamos, sobre todo si hay una parte que no tiene mucho conocimiento, a lo mejor hemos tendido a usar más el Driver Navigator para que el Navigator le explique mejor al driver, pues mira, ahora vamos a hacer esto porque esto funciona de esta manera o esto se programa así. Pero es verdad que nosotros en ThoughtWorks usamos mucho el TDD. Entonces, el ping pong nos va bastante bien. He de decir que en remoto tal vez sea un poco más difícil con las herramientas con las que cada equipo tenga hacer ping pong. Porque si lo estás haciendo con Zoom, a lo mejor cada uno tiene que dejar de compartir, tiene que empezar a compartir el otro, tiene que subir el commit de la otra persona. Entonces, claro, si subes un commit, pero la build está rota porque el test no pasa, entonces no te deja subir el commit, bla, 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 bla. Entonces, a lo mejor ahora con el remoto tendemos más a hacer Driver Navigator, por lo menos en mi caso. No sé si tuviera en vuestro proyecto... No, no hay exactamente, los developers están libres para cada momento testear algo nuevo, pero del punto de vista del project management, incluso estamos acá en un evento de mujeres y cuando estaba viendo tú explicando, Pau, el Driver Navigator es bastante complejo cuando estamos trabajando con un nivel alto de machismo en el equipo, por ejemplo. Y el desarrollador hombre es el driver y entonces la mujer puede tener más problemas. Entonces todo eso yo aconsejo siempre cambiar un poco de ideas con el BA, con el PM del proyecto, porque puede incluso sugerir, mira, esta semana podrían intentar esta otra técnica para que sean técnicas más friendly, intencionales de poner la mujer en condiciones de tener la misma poder de hablar, y que sea escuchada en la misma cantidad de que su par. Entonces, la técnica puede ayudar incluso en eso. En nuestro equipo lo que vemos es cómo están las relaciones personales, que ahí va más con la segunda pregunta de Judith, si hay alguna técnica para elegir el par. El mundo ideal es todos hacen pair con todos sin ningún problema, de tareas que saben mucho o poco para ganar contexto. Pero obviamente, si estás con mucha prisa para hacer un delivery, con fechas muy ajustadas, vamos a elegir obviamente la gente que tiene facilidad en ese lenguaje o en esa feature, lo que no debe ocurrir con frecuencia porque no está bueno eso, porque te estás reforzando el conocimiento de unos y privando a los demás. Pero todo el contexto del proyecto también importa al seleccionar los pairs. Por ejemplo, a esa semana fulanito va a estar en vacaciones, entonces mejor haga pair con esa persona que también va a estar en vacaciones mitad de la semana. Esa persona está teniendo algunos problemas un poco más personales con esa otra, entonces vamos a tratar todo eso. El BA y el PM pueden ayudar. Genial, gracias. Ok, he visto otra mano levantada. Elisa. Sí, mi duda era cómo os organizáis. ¿Tenéis así alguna reunión cortita de, yo qué sé, esta semana tal con tal, lo cambiamos cada tantos días o cómo es toda esa dinámica de organizar el pairing? Nosotros, por ejemplo, establecimos una matriz y simplemente dijimos, ¿cada cuánto queremos cambiar? ¿Cada 3 días?
pues bueno, vamos a probar cada 3 días. Entonces se hace la matriz y a los 3 días cambias y dices, vale, pues yo ya he hecho pair con esta persona. Entonces tachas esa combinación en la matriz y ya vale. está. Y cuando se acaba la matriz o sin necesidad de cambiar la matriz, si el equipo ve que a lo mejor es demasiado frecuente o a lo mejor es demasiado poco frecuente, pues en cualquier momento, oye, ¿podemos revisar un momentín esto de cómo estamos haciendo pairing? Y la verdad es que es bastante así Como al de vuelo. común acuerdo, digamos. Sí, al final es todo un acuerdo. Es lo que mejor le venga al equipo, quiero decir, nada de esto está en piedra. Es al final lo que mejor le venga al equipo, porque cada equipo funciona de una manera diferente y tiene unas dinámicas diferentes y a lo mejor hay personas que tienen que salir antes, pues eso, porque tienen que recoger al niño o tienen que cuidar de alguien o el motivo X que sea y entonces hay que adaptarlo un poco. Entonces, estas cosas siempre se pueden modificar y torticear un poco para Vale, adaptarlos a cada equipo. vale, gracias. Nada. Mi equipo particularmente está haciendo este pairing matriz. Nosotros estamos cambiando para este proyecto el pair toda semana. Todo lunes cambiamos, entonces en la propia daily decimos, dale, ahora los devs se quedan y deciden los pares. En un equipo agile maduro, los devs pueden elegir entre sí, pero como yo dije, a veces hay un equipo que está menos maduro, que necesita algunas sugerencias, entonces va o el tech lead o otra persona tipo proponer, ¿no? ¿Qué tal fulanito con fulanito? Pero el ideal es que los devs decidan entre sí. Y luego después de hacer pairing a cada semana, estamos haciendo el pair feedback, que nos ha parecido bien, que son solo 6 minutitos, 3 para cada uno, para dar feedback sobre el pair de la semana anterior. Entonces se juntan en salas como para hacer el close de la semana, porque ahí tú vas a tener oportunidad de decir, mira, fue difícil ese, yo sentí que podría la próxima vez dirigir más y está guay este feedback de pairs. Vale. O sea, aprovecháis un poco el daily y alguna que otra reunión así para feedback. Aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, pues entonces pasamos al workshop de consulting. Voy a dejar de compartir para que Vía pueda compartir. Genial, chicas. Hablemos sobre consultant skills. Primero de todo, me gustaría preguntar a vosotros, pueden levantar la mano o poner acá en el chat. ¿Cuántas de vosotras trabajáis hoy día con consultoría o ya han trabajado en el futuro como consultoras? Tenemos Judith, Marta, hace unos años, Dani. Nice. En el pasado, Elisa, muy bien. Pues el consultant skills es algo muy interesante porque se puede aplicar tanto trabajando, son skills que se puede tanto aplicar trabajando en una consultoría, cuanto también en su vida de consultoría a su equipo, a su jefe, a su equipo de producto para comunicar con otras personas en equipos que son más verticales. Tú vas a sacar mucho provecho de eso, pero esperemos que en algún momento tú estés trabajando en un local más horizontal. Entonces, es un tema bien interesante. Y a vosotras que ya habéis trabajado como consultoras, pongan acá en el chat de 1 a 5 qué fuerte tú se clasifica como consultora. Qué buena consultora tú se clasifica. De 1 a 5. Tenemos 4. 3 o 4, guay. Muy bueno. De vosotros que se clasifican como 1, 3 o 4, ¿cuál es la característica que creen, una solamente, una palabra, una característica que creen que te hace una buena consultora?
flexible. Buenazo. Productiva. Okay. De excelencia. ¿Ya? Comunicación, ¿cierto? ¿Algo más? Personas. Sí. Muy importante, people person. Y es complicado para quien no es people person, pero también hay que trabajar como consultor y ahí vamos a ver cómo lidiar un poquito con eso. Pues bien, antes de más nada, ¿qué hay de particular sobre la consultoría? Para quien nunca ha trabajado con consultoría o no tiene tanta experiencia, ¿no? Básicamente, nosotros que trabajamos como consultores, nosotros estamos ahí en el cliente porque somos expertos en algo, en resolver algún problema o a llegar hacia un goal que el cliente no tiene en ese momento, o capabilities o herramientas para lograr. Entonces él necesita eso, no tiene eso y va a buscar una consultora. Ese es el mundo de los unicornios ideal. ¿Por qué? Porque muchas veces la motivación del cliente es simplemente falta de capacity, no de capability. Entonces el cliente contrata una consultoría y por eso hay varios tipos de consultoría, unos que son más de advisor, otros que son más para ejecutar el plan que el cliente ya tiene. Y se suele pensar que, bueno, los que están ahí para dar consejos, hacer advisory, son los que necesitan más skills de consultor. Pero en verdad, yo personalmente diría que es al revés, porque una vez que tú estás ahí para hacer un trabajo, que ya te dan un plan prelisto para seguir, tú tienes que tener más poder de articulación y negociación. Entonces, estaría muy importante las consultant skills. Y básicamente, ¿qué tiene que ser un consultor? Es muy ambiguo porque tiene que estar cerca el suficiente, el máximo posible del cliente para ser parte del equipo, parte de la solución. La palabra clave para eso es comprometimiento, commitment. Y también tiene que estar alejado lo suficiente para poder analizar y lidiar con las situaciones con una cierta distancia, o sea, presentar una tranquilidad e imparcialidad. Vosotros deben saber que hay mucho eso de vida profesional y vida personal. Yo pienso que esa separación es muy difícil porque yo mientras trabajo también soy una persona y cuando estoy tratando de temas de ThoughtWorks es la empresa para la cual trabajo, tengo ahí emociones y un vínculo completamente diferente de lo que tengo con los clientes. Siento una pasión por los clientes, me involucro, me comprometo con el trabajo, pero soy capaz más fácilmente de verlo con distancia, de ver mis stakeholders, los equipos con un poquito más de distancia y eso es muy importante para el consultor. Entonces, ¿cuál sería la skill más importante del consultor? Solemos decir que la más importante es listening, escucha, y yo diría que no solamente listening, pero active listening, que es la escucha activa, porque otra vez tenemos que marcar eso porque estamos en un workshop de mujeres y claro, generalizando completamente, nosotras somos enseñadas o es deseado, esperado por la sociedad que nosotras sepamos ser buenas personas escuchando. Más calladita, escucha bien que vas a estar haciendo las cosas bien. Entonces tenemos que tener mucho ojo con este patrón social que viene por suerte y no solo suerte, mucho trabajo ha cambiado con el tiempo, pero para no mezclar ser silenciada o no ser escuchada con tener una escucha activa. Cuando tú estás haciendo una escucha activa, tú consigues saber más las motivaciones de la otra persona, cuáles son los problemas en el momento, tú consigues percibir en la voz, en la lectura corporal, que algo no está tan bien, que algo no está tan 100%, y te ayuda a tener informaciones para ayudar a esta persona, a revés de llegar solamente con la receta lista, ¿no? Entonces es muy diferente de estar ahí callada escuchando, porque es justo una persona que está haciendo preguntas.
está construyendo un diálogo, no está callada escuchando, tampoco está ahí presentando un monólogo, dando consejos y resolviendo los problemas, sino que la escucha activa se basea en preguntas, en un diálogo. Entonces, nada tiene que ver con silencio la escucha, ¿no? Y tenemos algunos tips, algunos consejos que serían, yo divido en dos tipos de consejos. Unos son mindset y otros son cosas prácticas. El mindset principal para mí de la consultoría es un interés genuino. Vosotros deben saber que hoy día nosotros no aceptamos, por ejemplo, cualquier tipo de propaganda, cualquier tipo de cosa que nos intenten vender, esos vendedores de humo. A la persona se percibe y rechaza. El avance de la tecnología ha hecho nuestra comunicación quedar mucho más apurada, somos mucho más críticos. Entonces no se acepta más eso. Y los clientes hoy día tampoco, no se acepta mucho más y no se ve con buenos ojos un consultor que llega lleno de bullshit there. Que llega con aquel interés que es fake. Entonces, de mi experiencia, cuanto más natural, manteniendo mi estilo, manteniendo, claro, ser polite, ¿no? Una relación profesional, pero mantener mi estilo. Yo soy súper informal, entonces tratar con honestidad, mostrar mi estilo al cliente y tener un genuino interés es muy importante. Después, el segundo mindset es asumir que nosotros no sabemos o no hemos entendido algo. Muchas veces estamos hablando con varios stakeholders en el cliente y alguien de una área completamente nada que ver con desarrollo dice algo, que para desarrollo es algo un poco, esa persona no sabe de qué habla, pero esa persona sabe de sus stakeholders, de sus procedimientos, del proceso y del producto y del mercado y nos puede dar muchos inputs. Entonces, yo aprendí, a veces pasando ya mucha vergüenza, porque decía, esa persona nada que ver, y después me dio un clic, uy, hacía súper sentido. Entonces, vamos a evitar pasar vergüenza. Y guiar la conversación siempre con las preguntas sobre que tú genuinamente quieres saber. Esas preguntas tipo, diga más, puede ayudar, claro, pero vea si tú quieres que el cliente de hecho diga más sobre lo que está hablando, si tú quieres guiar la conversación, ¿cierto? Y acá empezamos con los consejos más prácticos. Uno de ellos, por ejemplo, que no está en esa lista que ven en la pantalla, pero es evitar un poco este tipo de pregunta. ¿Tú no crees que? Porque si tú ves el tú no crees que, está mucho más haciendo challenge de que intentando descubrir algo. Hay dos tipos de preguntas. Lo que hace challenge y lo que está genuinamente intentando descubrir. Entonces, dependiendo de su relación con el cliente, si ya está hace largo tiempo, si hay confianza y si tú quieres forzar un poco el brainstorming, el challenge es bacán, es guay. Pero si no, al principio de una relación tú estás intentando ganar espacio mucho más del genuino interés. Entonces eso es de, tú no crees que, tú no piensas que ese no ahí atrapalla mucho, no ayuda mucho, ¿no? ¿Vale? Concentrar en lo que la otra persona está hablando, evitando distracciones y todo, es algo súper difícil y que tenemos que ser súper intencionales. Es como andar en bicicleta, si tú no te olvidas, pero puede ser que se quede ahí necesitando equilibrarse un poco más. Hay que decir, voy a prestar atención, estoy en esa meeting, voy a estar presente acá. Es un poco de aquello que está mucho en moda y que está muy bien. Mindfulness, tú estás haciendo una cosa, dedica a esa cosa, principalmente cuando estás hablando con una persona, porque si percibe que uno está en otra cosa y es muy desagradable y no estimula el cambio de conversación. Si esa meeting no es importante, quizás no deberían tenerla, no esté ahí. Bueno, tentar agarrar lo que la persona está intentando expresar, así como nosotros tenemos limitaciones al expresarnos, entender que los demás también. Entonces, muchas veces tú estás hablando algo y hay una persona escuchando, o al revés, y se hace unas caras así, tipo, ¿qué hablas? No entiendo. Reacciona inmediatamente a palabras, a expresiones, y eso debe ser completamente evitado. Yo soy una persona súper expresiva y a veces no controlo todos los músculos de la cara y intento entonces entrenarme para empatizar, porque ahí voy a hacer siempre la cara de ok, y me va a salir bien.
y deje el otro saber que tú entendiste o que tú no entendiste. Entonces, creo que ese es un clásico que ya deben saber muy probablemente aquellas confirmaciones. A ver si entendí. Yo no sé vosotras, pero como les dije, soy brasileña, soy hablante de portugués, y entonces con el castellano y con el inglés más aún, pueden haber muchos misunderstandings, muchos problemas. Entonces, la confirmación, si tú no estás acostumbrada con un lenguaje o cree que no fue muy bien, dale, déjame confirmar contigo entonces si entendí bien, porque a veces repetimos para confirmar, pero la persona va a pensar que sos tonta, que está repitiendo yo que lo dije. Entonces, deje claro todo, tipo, voy a repetir solo para confirmar si yo he entendido bien, para hacer double check. Y ahí tú repites para alinear eso. Preguntas, comentarios, experiencias que tú tienes con eso, mientras yo tomo agua. ¿No? ¿Algo de eso acá es novedad para alguien o default? Yo solo, de mi experiencia cuando fui consulta, el tema este que has dicho último, yo lo que solía hacer al final era escribir un meeting minutes, se llamaba, creo, y especificar ahí lo que yo creía que se había dicho, para dejar todo un poco claro, pero encontraba súper difícil esto último que has dicho de decir, a ver, entonces he entendido yo esto, ¿verdad? Y me miraban con cara rara, sí. Era bastante difícil. Sí. Y ese es un punto interesante porque otra vez, tocando en el tema de la mujer, no quiero ser pesada, tú estás simplemente intentando validar algo y hacer un double check, pero puede ser que eso perjudique un poco dependiendo de la relación que tú tienes con los otros allí. Es como, ¿qué le pasa? Tú tienes que siempre confirmar, tú no entiendes de primera. Eso pasa mucho, parece una locura, pero pasa mucho. Y entonces esa estrategia que Sendai me mencionó sobre enviar un correo, enviar una minuta, un summary y pedir a la gente, mira, si hay algo que no está correcto acá, envíen. Y puede ayudar mucho también por la cuestión del lenguaje porque es no verbal, entonces es un otro tipo de lenguaje que tú tienes ahí a la mano para hacer el double check. Creo que un punto que se quedó faltando acá es esa parte de leer las expresiones y todo. Como estamos ahora con Zoom, ¿no? Con cámaras y todo, intentamos en general siempre poner nuestras cámaras. Sé que hay mucha gente que incluso se distrae más con las cámaras y todo, pero yo veo mucho valor porque tú torna la cosa un poco más humana, un poco más personal. Se puede estimular al cliente o a su equipo o a su jefe que pongan también la cámara. Si tú consistentemente, yo estoy siempre en la cámara y a veces pienso, uff, qué malo pelo hoy, qué mala cara tengo, dormí súper mal. Y pongo la cámara, obviamente intentar dejar las cosas más profesionales posibles, pero yo creo que hay que empatizar. Estamos todos en aún no puedo decir post pandemia, trabajando desde casa y las casas son así, con lío. Obviamente tú no vas a entrar en un Zoom ahí en la cocina, pero en el baño, pero una casa normal no necesita tener aquella cara de fondo de Zoom, si es que tú no estás usando un fondo virtual. Y eso, intentar usar la cámara siempre posible. Obviamente respetando a ti misma. Si tú no estás bien y todo, puedes decir, gente, hoy estoy con una cuestión personal o hoy estoy con algo, no voy a enchufar la cámara por eso. Y está bien. Todos son acuerdos que tienen que estar bien claros. Ok. ¿Algo más antes de que vayamos al plan para vender tu idea? Si no, genial. Bueno, nosotros estamos considerando que tú vas a usar la escucha activa para hablar de cualquier idea. Y ahí escucha activa es ese diálogo, ¿no? No un monólogo, no un silencio. Entonces, primero de todo, tú no estás presentando una idea, tú estás formulando una idea junta. Tenemos que entender estos 4 aspectos y eso otra vez va a parecer un proceso así bastante largo, pero se acostumbra y se empieza a hacer automáticamente.
el what, que es realmente importante tu idea, tener en cuenta estos puntos. Hay un real beneficio en la idea que tú estás intentando vender. Y si tú no logras encontrar el real beneficio, mismo que el beneficio sea, el beneficio es para mí, o para ThoughtWorks, o para mi equipo, pero entender cuál es el real beneficio es importante, y si ese beneficio no es un beneficio para tu cliente, para la persona que lo va a comprar, tú tienes que revisar eso, porque es muy difícil que una persona compre algo, alguna idea de que no hace sentido. Después de entender qué motiva la otra persona. No entiende que es lo mismo que a ti, porque puede ser completamente al revés y tú vas a meter la pata acá. Tú tienes que conocer un poquito tu stakeholder, y si tú no conoces suficiente y necesitas tener esa conversación ahora, preguntar sobre los problemas, las razones e intentar tirar más de ese hilo, pero entender las motivaciones para poner justificativas. Después, prepararse un poco antes de la reunión o de esa conversación para ver cuáles son los pain points, los problemas de este cliente o de esta persona que va a recibir, comprar esa idea, y ver si tú puedes casar esa idea con los problemas que esa persona tiene. Y luego también intentar predecir un poco, entrenar su speech un poco para cuáles son las preocupaciones que este cliente puede tener. Por ejemplo, el pair programming. Vamos seguramente poder hablar de real beneficio. Vamos a enfocar mucho en calidad, vamos a enfocar mucho en más estabilidad del proyecto, cubrir faltas del otro. Podemos pensar en cuáles constraints, el tiempo de desarrollo, y ahí tú puedes hacer algunos cálculos y mostrar que el tiempo total va a ser menor, mismo con el tiempo de cada historia siendo más grande, y preparar toda esa información para traer. Bien, déjame chequear el chat. Sí, totalmente. Judith, con las cámaras se logra un trato más cercano, en su opinión, y sí, a la mía también. Y Pau, totalmente de acuerdo. Al final las personas están acostumbradas a hablarle a alguien, sí, y a verle la cara cómo reacciona a tus ideas. Claro. Pues bien, entonces el cómo, ni siempre, a veces es algo que no se llega a un total acuerdo sobre consultoría, si el approach más tiene que ser siempre planificado, todas las conversaciones estructuradas, o se puede ser algo un poco más fluido y natural. Tú no siempre vas a tener un plano o una estrategia para hablar de todo, principalmente porque eso va a hacer la conversación un poco fake, y eso no es lo que queremos algo natural. Entonces vea muy bien lo que tú quieres comunicar o alinear, si es necesario una gran reunión, si es necesario un plan, es necesaria una presentación. A veces las presentaciones para algo muy sencillo va a generar un problema, porque va a parecer algo mucho más complejo de que simplemente cambiar un chat y resolver el tema. Entonces, piensa en el lenguaje, en los términos y en el canal de comunicación que tú vas a usar. De repente tú necesitas un gran plan, de repente no. Yo tenía un compañero de trabajo en otra empresa que siempre quería preparar todas las preguntas que iba a hacer, y se tomaba mucho tiempo en eso y mucha energía, y no llevaba en consideración la cercanía que ya se tiene con el cliente, que de repente algunas preguntas van a surgir ahí en el momento. Tú tienes que tener más o menos la idea, pero ojo también para no sobreplanificar, porque eso no está muy ágil. Who, para mí, es el punto más importante. Eso no hay mucho que hablar. Simplemente las correctas personas en las correctas instancias, en las correctas reuniones. Muchas veces tenemos reuniones, simplemente van para otro lado y no resuelven nada porque no son los stakeholders correctos acá. Y si es la persona que puede tomar o influenciar en una decisión. Reuniones para hablar sobre un problema con una persona que está involucrada pero no puede ayudar ni aportar mucho, sería mucho más como gossip de que cualquier otra cosa. O sea, ¿para qué vamos a hacerlo? Y el when and where, claro, habla un poco de eso también, sobre, mezcla un poco con el who y how. ¿Cuándo? ¿A través de qué canal? ¿Vamos a llamar un montón de gente o debería ser uno a uno?
Un caso que me ocurrió esa semana, por ejemplo, que puedo traer acá es un cliente tiene que tomar una decisión al respecto de rotaciones de personas en el equipo y eso va a depender sobre informaciones del proyecto, de delay o no delay del proyecto adentro de la compañía. Él mencionó informalmente en medio de una reunión que va a tener conversaciones sobre eso la próxima semana. Entonces yo ya sé que yo no le voy a preguntar nada, yo quiero saber cuanto antes la información sobre la rotación, pero no le voy a preguntar nada en la próxima semana, porque él va a estar en esas conversaciones, voy a dejar para la semana siguiente. ¿Es algo súper obvio? Sí, pero si tú no estuvieras escuchando lo que ese cliente dice, voy a tener tal reunión tal día, tú pierdes totalmente el timing para tener la conversación. Antes de pasar adelante, yo quería volver y fui adelante. ¿Algún comentario acá? ¿Alguna pregunta? Si no, ok. ¿Ya? Y una vez que la conversación empieza, ya más de lo que ya hablamos acá, escucha activa, setear el goal de la meeting, eso sí es muy importante y eso quizás incluso en uno-unos, en conversaciones más informales, yo ya probé eso con mi mamá, con mi novio también y es algo súper importante. Funciona con clientes también, por si acaso. Setear el goal de la meeting, gente, es lo más básico porque no necesariamente tú vas a conseguir resolver el problema ahí, pero tú vas a guiar la conversación y ellos van a saber por qué están ahí. No hay nada más desagradable que una reunión donde no sé qué esa persona está hablando, eso no me sirve, yo no debería estar acá. Varias veces tú puedes decidir no estar más en una reunión y decir, mira, entonces eso no me toca, ya que el objetivo es ese, voy a llamar a otra persona o vamos a marcar otra reunión. Eso ya ocurrió conmigo muchas veces al final de la reunión y ahí yo aprendí, no, tengo que setear antes la expectativa para hacer el double check si las personas correctas están allí. ¿Qué más? Ser flexible y adaptarse. Pensar en quién tú puedes conectar al cliente para follow-ups, para mantener la conversación. Muchas veces no tenemos la respuesta, muchas veces no. Nunca tenemos las respuestas para todas las preguntas. Y mejor que decir yo no sé, déjame ver, intentar a ver en el momento. A veces queremos tanto ayudar y resolver que empezamos a chatear ahí, intentar buscar la respuesta. Mejor es mantener la tranquilidad y, ok, yo no puedo proveer la información más exacta sobre eso. Toma nota, estoy tomando nota y voy a traer la persona que te va a dar una información más completa. Después de prometer eso, cumpla, porque si no también es un fallo grande. No subestime las opiniones de los demás. Incluso muchas veces estamos en reuniones y alguien dice algo que de hecho no tiene nada que ver. Muchas veces puede ser que tenga sobre una perspectiva, pero en otras veces no. Entonces, ayudar a esta persona y a ese grupo a dar vuelta en esa situación y no dejar las personas incómodas, porque ahí tú vas a perder este participante y los demás van a estar enfocados y pensando, esa persona dice cosas nada que ver, no es productiva. Entonces tú como consultor ayudar, esa persona dijo algo nada que ver, puedo hacer un link o no decir bueno y seguir con la conversación. Si tú puedes ser esa persona, es muy valorable del aspecto de la empatía y de la productividad también. Y claro, lo más básico, trabajar colaborativamente con el cliente para un goal en común. ¿Cierto? Eso es algo que obviamente no vamos a tener una lista y chequear todos esos ítems, no va a ser algo que pasa a ser automático, pero a medida que tú vas entrenando, tú puedes aplicar en sus interacciones más y más y sacar provecho de eso. ¿Y cuáles de vosotras han trabajado con frecuencia dando noticias malas? ¿Quién acá es el ángel mensajero de la muerte para sus proyectos? ¿O somos todos
desarrolladores que no quieren hablar con el cliente y quién va a dar la buena noticia, quién está allá. Sí, todos tenemos un poco de mensajero de la muerte dentro de nosotros, yo creo. Sí. Si no es para el cliente, tú vas a hacer la consultoría interna, tú vas a decir al resto del equipo que tú rompiste algo en producción, que tú deletaste para siempre una database, que lo hiciste mal o que va a retrasar, en fin. Y bueno, una pequeña sugerencia es aquel clásico de decir una yellow flag, una bandera amarilla antes de la roja. Y entonces tú puedes empezar contando un poco la historia, sin dar muchas vueltas, con objetividad, pero bueno, algo se rompió en producción. Mira, estábamos haciendo el monitoreo y percibimos esta inconsistencia y vimos que eso se rompió. Eso es totalmente diferente de llegar y se rompió todo, gente. Es mucho menos alarmante, va a ser objetivo, va a ser directo, pero va a tener una secuencia, la persona va preparando en algunos segundos para escuchar esta mala noticia. Algo importante también es siempre tener un mínimo plan, y ese plan no necesita ser para solucionar. Por ejemplo, algo se rompió en producción y tú no sabes exactamente qué, ni por qué, ni cómo resolver. Pero tenemos que ser asertivos en dar esa noticia. Entonces, dale, estábamos monitoreando eso, vimos ese cambio, este comportamiento que no es común y detectamos eso. Ya estamos comunicando con fulanito y fulanito y fulanito. Por ejemplo, si es un sistema que el contact center, el call center va a tener que lidiar con las peticiones, ya entramos en contacto con la gente del call center, ya saben que va a aumentar el número de llamadas, ya pusimos una página pidiendo perdón a los clientes, vamos a hacer un war room, vamos a poner reportes de la investigación a cada 15 minutos, 30 minutos, de hora en hora, vamos a poner los updates y eso no resuelve nada, pero eso ayuda mucho. Es básicamente un plan de mitigación que es bueno tener, pero más importante que tener, comunicar. Sí, es un poco lo que comentabas en Dami en el chat, que dice, yo creo que es muy importante ir con opciones que solucionen el problema antes de contar las malas noticias. O sea, si no es lo mismo decir, oh Dios mío, se ha roto todo, y que el cliente te diga, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y tú, y te quedas ahí pensando con el reloj. O sea, ha pasado esto, estamos trabajando en ello, tenemos esto y esto, que es lo que estaba contando ahora Vía. No es directamente soltar la bomba y ya está. Sí, absolutamente. Yo estoy chequeando acá los comentarios, claro. ¿Y cómo hacen? Ese es un clásico, ¿no? Lo de no llegas al due date. ¿Cómo suelen dar esta noticia que es tan frecuente? A ver, yo lo que hago es explico el por qué de manera suave. De manera suave, pues ha pasado esto, nos hemos encontrado con esto, tal, y sobre todo es lo mismo que con las malas noticias, dar las opciones. Y ya pasó de tú estás explicando así de una manera suave que pasó y decir, bueno, pero eso no debería haber pasado, no hay disculpa para eso. Sí, pero ahí no sé realmente. Sí. Es difícil. Claro, un buen tip en estos casos es ya venir con la negociación. Es bueno, se va a retrasar y ¿qué podemos hacer? En sentido de, cuando tú no vas a llegar a un due date, tú puedes hacer dos cosas, aplazar la fecha o reducir el scope. Y ahí, claro, siempre va a haber aquel grupo de personas que cree que poniendo más 10 manos van a solucionar un problema. Y no es, ¿no? No son 10 manos en un teclado que van a hacer más código. Entonces, es un approach ya bien tipo, bueno, ¿qué tú estás dispuesto a ceder una vez que yo voy a retrasar? Que podemos juntos negociar. Sí, yo creo que ahí también es importante detectar un poco las desviaciones antes y un poco avisar, oye, que si seguimos con este problema, pues no vamos a llegar a tal. Y entonces ir poniendo ya
un poco soluciones antes de que ocurra, por ejemplo, no llegar a un due date. Sí, total, total. Hay casos en que se puede hacer eso, se puede empezar a detectar antes que hay alguna desviación y empezar a avisar, oye, tenemos que esto porque si no tal, evidentemente hay en otros casos en que, yo que sé, que se caiga la base de datos o algo así, pues eso sí que no lo puedes prever, pero siempre que se pueda estar alerta a esas cosas. Sí, y eso está relacionado con lo que dijo Gabriela acá en el chat, de que es súper importante las acciones para el futuro. Dale, ¿qué aprendimos con eso? ¿Cómo hacemos para que eso no pase? Por lo menos de esa manera, ¿cómo vamos a detectar? Quizás eso no va a ser en esa exacta conversación, pero así que la cosa empiece a encaminar, que ya se sepa el problema, cuando vaya a decir cuál es el problema, descubrimos que ese es el problema. Y eso es lo que vamos a hacer para que no ocurra en el futuro. Súper, súper importante ese último punto. Gracias. Y nada, acá en Delivering el Bad News podemos seguir nuestro speech, pero vamos a recibir también una respuesta. Y ahí tenemos que estar preparados para recibir esa respuesta de que puede ser frustrada, violenta, enojada. Entonces, escuchar la respuesta. Porque empatizar, porque puede ser que esta issue que fue generada tenga un gran impacto allí, entonces sí que entiendo, sí de verdad entender el impacto en el negocio. Preguntar sobre cuáles son las preocupaciones. En ese punto es importante justo para entender si la preocupación está mucho más con la solución, con identificar qué pasó, o con el futuro, qué va a ser en el futuro. Cuando tú entiendes cuál es la principal preocupación de su cliente, tú logras reorganizar esas piezas y tú vas, por ejemplo, traer más rápido cómo solucionar en el futuro o traer más rápido. A veces él no está ni tan preocupado cómo se va a resolver, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? De curiosidad. Entonces, o tú ya resolviste y él está, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, tú tienes que detectar este punto acá. Y claro, más de lo que ya hablamos, las alternativas y soluciones, proponer, pero también escuchar que esa persona piense que es solución, ¿no? Muy bien. Bueno, otra manera de dar una mala noticia no es necesariamente una mala noticia, pero es decir no. Y eso hablamos otra vez, consultoría no es solo consultoría con el cliente, pero con nuestros equipos hacemos consultoría todo el tiempo y en nuestra vida también. Decir no, no sé para vosotras, hay alguien en el grupo, voy a hacer la pregunta al revés, que decir no es algo que ya llegaron a este nivel, que sea algo fácil. Alguien que maneja eso bien, anda, fácil no es, pero... Yo personalmente, después de varios episodios, al final es como... Para mí personalmente fue un trabajo que desborda tu taza y dices, no, hasta aquí, se acabó. O sea, ya he superado mi límite, sé lo que no quiero y entonces voy a sacar el coraje para decir no y que no me importe decir no, porque si no voy a llegar a estar en la misma situación en la que estaba antes y sé que ahí no quiero estar. Entonces para mí fue desbordar, una gota ya que colmó el vaso y fue hasta aquí hemos llegado. Obviamente hay gente que no necesita llegar a esos extremos. Claro, yo creo que es muy difícil el prever el antes de llegar a esos extremos. A mí me pasó algo muy sencillo, era verano, tuvimos que trabajar fines de semana y tuve que decir hasta que habíamos llegado porque no nos encendían el aire acondicionado, que es algo muy, muy sencillo. Y claro, es ahí, dices, hasta aquí hemos llegado con el equipo. Pero claro, ¿cómo evitas el no llegar hasta ese punto? Yo creo que es lo difícil, el saber prever ese no. Judith, que estaba con la manita ahí. Bueno, en mi caso, la empresa en la que estoy trabajando ahora mismo, trabajamos con un PMS de Microsoft. Entonces, hay como dos figuras de consultor. Está el consultor que
que tiene como un trato más directo con el cliente, que se encarga más de las configuraciones y demás. Y luego está el rol del consultor técnico, que seríamos los desarrolladores que nos encargaríamos de picar código, ¿no? El caso es que, bueno, normalmente se encargan más de hablar con el cliente y de llegar a acuerdos y de entenderlos y demás, la otra figura del consultor. Y si no, pues directamente el cliente hablaría con nosotros o si necesitamos consultarle algo o explicarle algo con mayor detalle y demás. Hay veces en las que si los dos equipos no están bien coordinados, eh, el otro rol de consultor dice que sí para contentar al cliente y para no llevarse una bronca, pero luego cuando nos lo comenta al equipo técnico, nos vemos en el caso de decirle, ¿por qué le has dicho que sí y no nos has consultado? Si esto a lo mejor no es viable. Y es que directamente no podemos hacerlo por X motivos técnicos, ¿sabes? O porque ha dado unos plazos sin consultarnos y demás. Y ahí es donde yo he visto que nosotros hemos tenido que llegar a tener que decirle que no al cliente, pero explicándole las razones y demás. Entonces sí, es complicado decir que no, pero sobre todo es muy importante que los equipos internamente estén bien coordinados. Y hay que dejar de tener miedo a que nos llevemos una bronca o algo así, porque al final todos somos humanos, ¿no? Tenemos que aprender a dialogar. Sí, total. Y eso es muy importante porque en ese caso, imagina qué delicado. Tú vas a hablar con el cliente, tú no puedes simplemente decir, bueno, esa persona dice algo que es completamente loco y no hace idea de nada. Entonces, sin apuntar dedos, va a tener que decir que reevaluamos y ahí si pasa eso con frecuencia, esta persona que está intermediando tiene que recibir el feedback para trabajar eso, tipo, si tú no estás seguro, diga que va a revisar y vuelve, ¿no? Exacto. Elisa, no sé si tenía la mano. Sí, sí, hoy tenía la mano, pero bueno, más o menos sí, lo han dicho. Es cierto que hay algunas cosas que es más fácil decir que no. Es súper importante tener todas las respuestas del por qué no. ¿No? Si son cuestiones técnicas y tal, pues al final no dejar dudas. Claro, es lo más importante cuando dices que no, el por qué. Y sí que es verdad que hay casos que es muy claro decir que no, aquí hay que decir que no, pero es verdad que en otras circunstancias a lo mejor decir que no, pues depende de un montón de factores y de otra gente que también está involucrada y que hay que tener muy claro qué se tiene que decir y cómo se va a decir. Sí, claro, el no es algo que deberíamos hablar más, pero tiene que ser usado con mucha conciencia porque justo lo que dijiste, técnicamente tú puedes hablar que no porque están ahí y ese es el primer punto acá de when no is actually the right answer. Cuando tú muestras datos y factos y hechos, es no. El tema es que en esa parte técnica también pasa mucho de que no, eso no se puede hacer, no se puede hacer, y viene una otra persona y la verdad que sí que se puede haciendo de esa otra manera. Entonces tener también bueno, hasta el momento con las herramientas y conocimiento que tenemos, usar un poco la Prime Directive de las retros, con el momento que tenemos, con el conocimiento que tenemos al momento y con las herramientas, no lo vemos posible. Y ahí cambiar un poquito ese discurso, abrir un poco, dejar margen para esa negociación. Y acá dice algo también que es importante, que es el momento exacto. Como mencionó Judith, esa persona no debería decir sí o no en este momento, porque el cliente debe estar muy frustrado y si no, y si dice que sí puede comprometer. Entonces mejor es hacer como entregar la bandera amarilla antes, tipo, eso me parece que quizás pueda, pero tengo que hacer un double check con el equipo. Y una segunda reunión con la bandera roja. Eso va a hacer todo fácil para todos. Tú estás haciendo no es momento de decir no, y al mismo tiempo aplicando las banderas acá. Guay, guayísimo. Y acá ya estamos llegando al final. Entonces, ¿cómo mantener las relaciones de consultoría? Yo creo que arriba de todo acá están los puntos iniciales que tocamos. Honestidad, ser genuino,
ser claro y honesto con el cliente, eso es decir, no mentir, no pretender ser algo que no es, pero claro, ocultar, o no diría ocultar, pero ocultar no, desplazar algunas cosas que tú no sabes para contestar después, es algo válido. Y primero acá, otra cosa de consultoría que es para la consultoría de vida. ¿Cuáles son las batallas que queremos jugar? Muchas veces el cliente está pidiendo algo o sabemos que estamos haciendo algo que no está perfecto, que no está muy bien, pero ¿sabes qué? Eso puede ser revertido después y se va a aprender con el error. El impacto de que dejemos eso salir mal no es tan grande y otra vez se puede revertir. Las personas van a aprender con el error, no se va a afectar mucho en términos de tiempo, dinero, personas. Entonces, cuando tú estás haciendo una discusión con sus compañeros de trabajo, con su equipo, varias veces yo ya elegí mostrar a mi equipo algún punto, dejando ocurrir justamente el contrario, dejando que tomen la decisión, que hagan de una manera y después, sin apuntar dedos, sin decir, ajá, yo avisé, no, dejar que ellos mismos vean, ah, mira, eso no ha funcionado y vamos a hacer de otra manera. Lo mismo con el cliente, lo mismo con los desarrollos, hay que pensar mucho acá qué es que está poniendo en riesgo caso tú no tomes esa batalla. Y ahí tú vas a decir si elegir o no. Nosotros, si puedo, solo un ejemplillo, nosotros estábamos en un cliente y es verdad que su manera de trabajar y de organizarse era muy diferente a la nuestra. Entonces es verdad que al principio tuvimos bastantes roces en el sentido de que chocábamos mucho en la manera de cómo hacíamos las cosas. Entonces al final, pues es que yo lo hago de A. Bueno, y tal vez si lo empezamos a hacer de B, y eso al final acaba desgastando un poco la relación. Y dices, bueno, tal vez voy a dejar de hacer un poco de pushback en este tema porque creo que sinceramente está afectando más la relación del beneficio que nos puede traer. Entonces hay veces que dices, bueno, pues esta batalla escojo no librarla porque creo que sinceramente va a dañar muchísimo más la relación que el beneficio que nos puede generar. Sí, absolutamente. La relación, como decimos antes, la relación tiene que estar muy sólida para hacerse challenge en cosas que son cosméticas, que son no tan esenciales. Y claro, practical tips acá. Que se mantenga en constante contacto y eso no es decir estar ahí dando buenos días, buenas tardes, buenas noches o estando de acuerdo con todo o no estando siempre disponible, pero mostrar la cara a veces y preguntar cómo van las cosas en la área y llamar para un café si es que tú tienes tema para este café. Ser honesto, pero hay el límite correcto, ¿no? De honestidad y de como acidez. Tú tienes que tener mucha confianza con el cliente para usar ciertos tipos de estilos de comunicación. Yo creo que lo que he aprendido es que la positividad, hay aquella positividad que también en el mundo de los sueños que puede transmitir que esa persona no está en la realidad, pero la positividad también puede ser realística, es como, dale, eso todo acá está mal, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo creo que sí va a funcionar si cambiamos eso, y eso puede ser muy valorable. Acá hay algunas técnicas como de mantener esa relación, pero es un poco de lo que ya hablamos, que demostrar que tú estás escuchando, hacer el double check, el highlight de las áreas que están de acuerdo, porque eso también pone las partes de desacuerdo no tan en foco y se tiene la sensación de que la conversación fue más positiva que negativa. Y chequear las emociones, no solamente del cliente,
pero tuyas también. Y cuando digo cliente, es cliente, equipo, compañeros de trabajo. Es muy importante saber cómo tú estás, porque no es porque tú eres un developer consultant. Alguien comentó acá sobre la diferencia, ¿no? Creo que fue en el ejemplo de Judith, de un consultant que es developer y va a reportar al internamente y otro al cliente. Por eso acá en ThoughtWorks se piden mucho las skills de consultoría, porque queremos que los developers sean capaces de hablar en lenguaje de negocio, hablar con el cliente, tener autonomía, tener postura y acabar con ese estereotipo que developers están ahí en la máquina y los de negocios están con gente. Están todos en la máquina y todo con gente, pero a todo tiempo chequeando las emociones, porque hay que mantener la salud mental, el equilibrio dentro del equipo, una persona del equipo que pueda dar soporte y dar visibilidad de cómo tú se sientes. Mira, hoy no estoy bien, ese cliente es súper difícil, cualquier cosa que me hable, yo lloro solo de pensar, o entonces hoy no tengo paciencia, esa persona no entiende mi tipo de comunicación. Haga negociaciones para que tú también no te exponga y el trabajo no acabe no te generando más mal. Cierto. Sobre esa parte de las emociones, ¿tienen algún comentario sobre consultant skills y emociones? ¿Cómo ven esa relación? De ser un consultor, en teoría debemos siempre estar de buen humor, siempre felices, ¿no? En teoría. Pero la práctica sí que, por lo menos yo me noto, quiero decir, hay días que directamente pues, oye, ¿te importa si movemos esta reunión? Porque hoy no me encuentro del todo bien, porque ya sabes que va a ser una reunión muy dura y tal vez no estás preparado mentalmente, quiero decir, igual que te puede doler un día la tripa y, oye, mira, es que hoy no tengo la tripa muy fina, pues, oye, mira, es que hoy mentalmente no estoy preparado para tener esta conversación. Si tienes confianza, se lo dices así, si no, oye, ¿te importa que lo movamos? Porque al final es parte de tu cuerpo y tu salud mental también es muy importante. Entonces tú tienes que estar mentalmente preparado para tener esa conversación y no tienes que ser un tragadero de, bueno, es que yo tengo que estar aquí lista siempre para todo y para todo lo que me echen y bueno, es que tal vez todo lo que me echen repercute en mi salud mental y tal vez hoy no es el día tampoco para librar esa batalla, a lo mejor. Sí, lo que Judith puso acá en el chat, claro, tiene que ver con eso, tener empatía para entender incluso los clientes difíciles. Yo estaba lidiando con un cliente también estos días que estaba ahí poniendo todo tipo de problema y retrasando nuestro trabajo, impactando nuestro trabajo. Y después yo supe que él debería ser el jefe de una área y le sacaron de ahí, se estaba sintiendo poco involucrado en las decisiones. Y, o sea, todo eso afectó a esa persona y yo pensé, bueno, si fuera yo iba a estar enojado y, claro, intentar controlar las emociones, pero no estoy de acuerdo, no estoy feliz con su posición, pero puedo entenderlo. Ahora hay días que yo simplemente no quiero lidiar con él porque le entiendo, pero es una persona que está tratando a los demás muy mal y hoy yo no estoy con humor. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario más en eso? Yo dejé de compartir porque ya íbamos al Q&A. A ver acá, algún tip para tratar con personas así difíciles. Bueno, a veces hay que prepararse mentalmente un poco, ¿no? Sí. Yo qué sé, pensar, ¿no? Entrar al trapo con algunas cosas ya como de antemano, ¿no? Cuando tal cosa, intentar tal otra y así, un poco, porque muchas veces no puedes evitar tener una reunión, creo Sí, yo, me sí. parece. Totalmente, totalmente. Tenemos suerte que, claro, acá en ThoughtWorks en general, como estamos también muy enfocados con eso de la salud mental y de la empatía y tal, logramos hacer buenos acuerdos, pero obvio, tú tienes ahí su trabajo, tú tienes que estar y que hacerlo, siendo un poquito más difícil o no.
Acá, Sendami, si tenemos algún tip para tratar con personas difíciles. Pues, historia de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que vamos intentando, depende de la persona difícil, ese stakeholder que yo les comento, por ejemplo, a una persona difícil, primer ejercicio que yo hago, intento ver sus puntos positivos. Entonces es un señor muy difícil, pero un señor extremadamente inteligente. Entonces yo pienso, dale, esa persona me va a dar alguna información. Eso ya me hace ir con un mindset un poquito más abierto. Y entender qué tipo de dificultad es una persona que hace challenge de todo lo que tú dices. Entonces yo soy súper informal y súper de última hora y tal. Con reuniones con ese tipo, yo no voy sin la información exacta o sin traer conmigo a alguien que dé la respuesta exacta, porque es eso que es la parte que es más difícil en él. Me parece que la empatía para lidiar con personas difíciles y detectar cuál es el tipo de persona difícil es importante. Un otro tip que tiene a ver con lo que dijo Marta acá, aprender temas de psicología, totalmente. Hay unas, no sé si ya escucharon, es medio controversial, pero de neurolingüística, que yo anduve estudiando un tiempo. Antiguamente eran técnicas de ventas y tal, y la gente relacionaba mucho con charlatanes o manipulación, y de hecho no tiene nada que ver con eso, pero habla mucho sobre una técnica llaman de la cuarta persona. Entonces tú te colocas a ti como cuarta persona, tiene que ver con el distanciamiento. Entonces tú imagina ti misma, hacer el ejercicio, imagina a ti misma viviendo una situación. Después tú te imaginas bien mirando una película donde tú estás viviendo la situación. Después tú imaginas que tú eres la persona que está exhibiendo la película, el ejecutor del equipamiento allá, y tú estás mirando a una persona sentada y a otra actuando en la película. Entonces, con ese ejercicio, tú logras distanciarse, es hacer la misma cosa. Personas difíciles, tú te distancias y se pone ahí un poco, qué interesante, mira cómo me trata, mira cómo me contesta. Eso ayuda un poco. Yo creo que, o sea, yo alguna vez que también hemos tenido que lidiar con personas difíciles, y creo que también influye un poco el por qué esta persona está siendo difícil. O sea, nosotros hemos tenido conversaciones con una persona y constantemente era no a todo, no a todo, no a todo, no a todo. Y entonces, a los días descubrimos que lo que pasaba era que nosotros, por otro lado, porque nosotros tendemos a tener una organización súper horizontal, estábamos hablando con otra persona, pero esa persona en la jerarquía de este cliente estaba como por encima. Entonces, esta persona que a nosotros nos parecía que estaba siendo súper difícil con nosotros, en realidad lo que pasa es que él se sentía que estaba siendo puenteado. Entonces, él era no, 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 todo a no, porque al final lo que pasaba era que se estaba sintiendo puenteado y de alguna manera le estaba incomodando mucho. Entonces, también lo que dice Vía de abstraerte un poco y decir, a ver, ¿qué está pasando un poco? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué le está pasando a esta persona? Porque a lo mejor no es que sea una persona borde ni desagradable per se, sino que hay algo que estamos haciendo o hay algo que está pasando que tal vez está provocando esa actitud en esa persona. Sí, que es bien parecido lo de mi stakeholder allá también. Raquel menciona acá el tema del tipo de personalidad DISC. Yo particularmente no conozco eso. ¿De qué se trata, Raquel? Si nos puede compartir. Hola, ¿me oís? Sí, sí. ¿Sí me oís? Vale. Pues nada, o sea, nos lo explicaron hace un par de semanas realmente. Nos han dado un cursillo de formación en la empresa, tanto a los jefecillos como a los desarrolladores, y bueno, de cualquier ámbito. Y nos han mencionado esto a todos. Y es que a veces tenemos problemas de comunicación porque nosotros nos expresamos como nos gustaría que a nosotros nos explicaran las cosas, pero eso no es la forma que la otra persona necesita. Entonces hay como 4 tipos, a ver, no me lo sé de memoria, ¿vale? Pero hay como 4 tipos, entonces hay unos, por ejemplo yo, que somos mucho más concienzudos, que llaman, y necesitamos más detalles y la explicación del paso a paso y los datos. Y hay otras personas que
si le empiezas a dar esos detalles y esos datos, es que desconectan, se pierden. Y lo que necesitan más es, por ejemplo, los beneficios. Simplemente. Entonces, si eres capaz de distinguir un poco ese tipo de personalidad que tienes delante y eres capaz de, pues a esta persona sí le tengo que dar los detalles, pero a esta persona le tengo que dar un resumen. Y entonces así puedes enganchar más fácil y comunicar tu mensaje a la otra persona. Si eres capaz de detectar para qué personalidad va, porque no son 4 básicos y cada cual es de un tipo, o sea, estamos entremezclados, pero tenemos tendencia un poquito más hacia un tipo o hacia otro. Entonces, si eres capaz de detectarlo y adaptar tu forma de expresarte, puedes llegar mejor a esa persona. Es un poco así el resumen. Eso está muy guay. Y si tienen gente en el equipo o gente que hizo ese curso y que puede construir para el equipo un mapa de stakeholders, puede ser complejo, completo, súper lindo, puede ser una spreadsheet con fulanito, ¿qué hace? ¿Qué estilo es? Más analítico, más pragmático, detalles, resultados, eso y compartir con el equipo ayuda mucho. Qué guay. Elisa. Sí, un comentario que, bueno, con respecto, yo por ejemplo trabajo con mucha gente de diferentes países y es cierto que hay que aprender un poco a no asumir cosas que estamos acostumbrados a lo mejor en tu propia cultura y tomártelo como lo que es, con un poco de perspectiva de que diferentes personas de diferentes países te comunican una cosa y a lo mejor tú piensas que lo está diciendo de mala manera, pero en realidad no es así. Eso me pasa mucho, bueno, ya con el tiempo aprendes, ¿no? Pero cuando trabajas con gente de diferentes países, de diferentes culturas, que no tienes que asumir nada, ni por lo bueno ni por lo malo, sino que tienes que tratar de un poco comprender en esas circunstancias cómo va la comunicación y leer eso también. Sí, A mí eso me parece, sí. Es muy importante porque tiene que ver con la diversidad, ¿no? Yo cuando llegué acá en España, algo que fue me chocó primero y algo súper sencillo de la comunicación y después me acostumbré, no puedo decir que es de España porque estoy solo acá en Madrid, pero muchas personas con quien conversé tienen un costumbre de decir, no, sí, repetir muchas veces el no y el sí. Y al principio yo me quedaba, pero esa persona me odia, ¿por qué me está diciendo tanto que no? ¿Por qué no me...? Exacto, sí. Y después yo vi que no tiene nada que ver con mi concepto. Sí. Después se torna broma, entretenido y en el trabajo puede ser fatal. Claro. Pues genial, gente. Creo que estamos. Muchísimas gracias por las contribuciones. Ha sido súper enriquecedor escuchar sus ejemplos, sus tips. Y eso, de mi parte estamos ya, Pau. Perdón, que estaba muteada. Sí, por mi parte... Sí, un básico de Zoom, perdón, es que estaba muteada, pero ¿veis mi pantalla? No, espérate que estoy compartiendo la pantalla que no era. Sí, es la típica. Vale, pues sí, yo creo que ya estaría todo. Simplemente si queréis, si tenéis cualquier pregunta de la vida en ThoughtWorks, de alguna duda que os haya quedado, del tiempo, de cómo trabajamos, de si hay algún trabajo, de lo que sea, o sea, cualquier cosa que necesitéis, tenéis aquí nuestros emails. Os dejo la diapositiva puesta unos minutillos por si queréis tomar nota de ellos y escribidnos si... Estoy compartiendo la pantalla que debo, ¿verdad? Sí, vale. Sí. Y si queréis eso, escribirnos sin ningún tipo de problema y os respondemos y si vemos que es algo que es de responder de recruiting o de otro equipo, no os preocupéis, nos los podéis mandar también a nosotros y nosotros hablamos con ellos, de people, de lo que sea, lo que necesitéis. Y si no, buen fin de. Muchas gracias, sí. Gracias. Fin de... Gracias. Adiós. a todos. Gracias a vosotras. Hasta luego, chao. Hasta luego.